Son las 3:33 de la madrugada. Les hablo desde el interior de mi vieja camioneta, una Ford del 98 que ha sido mi oficina, mi refugio y mi ancla en este mundo por más años de los que me gustaría admitir. Me llamo Arturo Vargas, y por 40 años mi voz fue la que les trajo las noticias de última hora en la XCW, la voz de la América Latina desde México. Hoy, esa voz solo resuena aquí, en la soledad de este páramo, estacionado frente a los restos de lo que alguna vez fue la escuela primaria Benito Juárez, en el olvidado pueblo de San Silvestre. Las luces del tablero son mi única compañía, parpadeando como un corazón cansado. Afuera la neblina es tan espesa que parece que el mundo entero ha desaparecido, dejando solo este esqueleto de concreto y recuerdos rotos. Y ese sonido, ese zumbido metálico que parece meterse no por los oídos, sino directamente en los huesos. Llevo 3 noches aquí, tratando de entender, tratando de darle una explicación lógica a lo que vi, a lo que mi propio hijo, antes de todo, juró haber presenciado. La estación de radio me dio la espalda. Mis colegas me llamaron loco. Arturo, retírate con dignidad, me dijo mi jefe, un muchacho que podría ser mi nieto. Pero la dignidad no es callar cuando el corazón te grita que algo está terriblemente mal. La dignidad es buscar la verdad, aunque en el camino pierdas todo lo demás. Hace una semana recibí una llamada. Era una mujer, su voz un susurro quebrado. Señor Vargas, usted es el único que nos creería. Mi nieto y sus amigos jugaban en la escuela vieja. Vieron cosas. Ahora el niño no duerme. Habla de puertas que se cierran solas y de un zumbido que lo enferma. La misma historia. La misma que me contó mi Mateo. La policía local dice que son vándalos, que son los cables de alta tensión cercanos, que es el viento. Pero el viento no cierra una pesada puerta de acero desde adentro hacia afuera, con un golpe seco que retumba en el pecho como un disparo. Lo vi con mis propios ojos hace apenas una hora. Estoy transmitiendo esto en una frecuencia de radioaficionado, una cápsula del tiempo digital, un mensaje en una botella. Quizás nadie lo escuche jamás. O quizás, solo quizás, llegue a alguien que entienda que hay lugares donde el pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Mi plan era simple: documentar, grabar, obtener pruebas irrefutables. Llevo conmigo mi vieja grabadora Marantz, la misma que usé en el terremoto del 85. Con ella entrevisté a héroes y a sobrevivientes, grabé el llanto de una nación. Nunca me falló. Pero aquí, en el silencio de San Silvestre, la aguja del búmetro tiembla como si estuviera registrando un fantasma. El zumbido que escuchan de fondo no es una falla técnica, es el sonido de este lugar. Un zumbido que parece venir de las entrañas de la tierra. Hace unos minutos, una de las ventanas del segundo piso se iluminó con una luz pálida y azulada, parpadeante. No hay electricidad en ese edificio desde hace 20 años. Lo verifiqué yo mismo. La CFE cortó la línea en el 2005. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es este sonido? Me tiemblan las manos. No de frío, sino de una extraña mezcla de miedo y emoción. La misma que sentía cuando estaba a punto de destapar una historia que cambiaría las cosas. Pero esta vez es diferente. Esto no es política, no es corrupción. Esto es algo más antiguo, más fundamental. Y yo, a mis 68 años, con un corazón parchado por 2 infartos y una vida de batallas perdidas, siento el llamado, el deber de entrar ahí. Papá, no estás entendiendo, me dijo Mateo en nuestra última discusión, sus ojos llenos de una frustración que me partió el alma. No eran solo ruidos, era una tristeza. Sentí una tristeza tan grande ahí adentro que me ahogaba, como si las paredes estuvieran llorando. En ese momento, yo no lo entendí. Le dije que eran tonterías, que se alejara de ese lugar maldito. Una semana después, se fue. No de este mundo, gracias a Dios, pero sí de mi vida. Se mudó a Monterrey. Dijo que necesitaba aire, que yo y mis obsesiones lo estábamos asfixiando. Tenía razón. Mi obsesión siempre fue la verdad tangible, la que se puede imprimir en un periódico, pero la verdad de Mateo era otra. Y ahora, esa verdad me está llamando desde el otro lado del vidrio empañado de mi camioneta, la puerta principal de la escuela,
Esa pesada mole de hierro oxidado acaba de abrirse, lentamente, chirriando como si un gigante invisible la estuviera empujando. No hay viento. Lo juro por lo más sagrado. La noche está quieta, mortalmente quieta. Solo ese gemido metálico y el latido de mi propio corazón en los oídos. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Se iría, pisando el acelerador hasta que este lugar fuera solo un mal recuerdo en el espejo retrovisor? ¿O saldría de la seguridad de este vehículo para caminar hacia esa oscuridad que lo invita a entrar? Toda mi vida he corrido hacia el fuego, no lejos de él. Es mi naturaleza, mi bendición y mi maldición. Estoy tomando la grabadora y una linterna. Si no vuelven a saber de mí, que esta grabación sea mi testimonio. El zumbido se está haciendo más fuerte, casi como si me estuviera llamando por mi nombre. La luz azul del segundo piso ha vuelto, más intensa esta vez. Voy a entrar. Por ti, Mateo, para entender lo que sentiste, para demostrarte donde quiera que estés que tu padre finalmente está escuchando. La puerta está abierta, y yo estoy a punto de cruzar el umbral. Sonido de la puerta de la camioneta abriéndose. Un pitido de advertencia y luego el sonido de pasos lentos sobre grava. El zumbido se intensifica ligeramente. Fin del bloque con un corte abrupto. El zumbido metálico continúa, pero ahora se le superpone el sonido de pasos cautelosos sobre un suelo lleno de escombros y cristales rotos. La respiración del locutor es audible, agitada, pero controlada. Locutor. En vivo. Si es que a esto se le puede llamar vida. Estoy dentro. El olor, Dios mío, el olor es lo primero que te golpea. Es una mezcla de humedad, de moho, de papeles viejos pudriéndose y algo más. Algo dulzón y metálico, como sangre seca. La puerta principal se cerró detrás de mí. No la toqué. Simplemente se cerró con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Pausa. Se oye un eco lejano del golpe. Estoy en lo que era el vestíbulo principal. La luz de mi linterna atraviesa la penumbra y dibuja figuras fantasmales sobre las paredes desconchadas. Hay viejos murales de niños sonrientes, ahora desfigurados por el tiempo y la humedad. Sus ojos pintados parecen seguirme. El zumbido es más fuerte aquí dentro, casi insoportable. Vibra en mis dientes, en mi cráneo. Es como estar dentro de la campana de una iglesia mientras la tocan. Camino por el pasillo principal. A mi izquierda, la dirección. A mi derecha, la biblioteca. Las puertas están abiertas, como bocas bostezando hacia la oscuridad. Cada paso levanta una nube de polvo que baila en el haz de luz, como si fueran espectros diminutos. La primera consecuencia de mi decisión de entrar ya es clara. Estoy atrapado. La puerta principal no tiene manija por dentro. Es una plancha de acero lisa. No hay forma de abrirla desde aquí. Un error de principiante, dirían en la academia de policía. Un error de un viejo terco, diría mi esposa si estuviera aquí. Pero el instinto me decía que no había elección, que el camino era hacia adelante, no hacia atrás. En el suelo, entre hojas de libros deshechas y pupitres volcados, encuentro algo. Es un zapato de niño, pequeño, de cuero, de un estilo que no se usa desde hace décadas. Está cubierto de polvo, pero extrañamente bien conservado. Al levantarlo siento un frío antinatural, un frío que me cala los huesos a pesar del calor húmedo del ambiente. ¿De quién fue este zapato? ¿Por qué quedó aquí? Me lo guardo en el bolsillo de la chamarra, sintiendo su peso como si fuera una piedra de tumba. Esto es más que vandalismo. Esto es un santuario de algo que se quedó sin resolver. De repente, un ruido. Arriba, en el segundo piso. Un sonido de arrastre, lento y pesado, como si alguien estuviera moviendo un banco de madera. Mi corazón da un vuelco. Apago la linterna. La oscuridad es total, absoluta, solo interrumpida por el débil resplandor de la luna que se filtra por una ventana rota al final del pasillo. Aguzo el oído. El zumbido metálico parece disminuir por un instante, y en ese silencio relativo, lo escucho de nuevo. Es el sonido inconfundible de una cadena. Una cadena siendo arrastrada por el suelo de baldosas. ¿Quién estaría aquí a estas horas? ¿Y con cadenas? La explicación lógica se desvanece. Se escurre como agua entre los dedos. Mi mente de reportero busca respuestas. Un drogadicto, un indigente. Pero mi instinto,
Ese viejo perro de casa que nunca me ha fallado, me dice que no es humano. O al menos, no completamente. Hay secretos en las paredes, papá. Recuerdo que Mateo me dijo, secretos que duelen. Él no hablaba de grafitis ni de mensajes de amor de adolescentes. Hablaba de algo más profundo. Un secreto que este lugar ha guardado por años. Mientras estoy aquí, agazapado en la oscuridad, un pensamiento terrible me cruza la mente. La escuela fue cerrada en 2003, oficialmente por fallas estructurales insalvables, tras un pequeño temblor, pero siempre hubo rumores de un accidente, de algo que se ocultó. La prensa local, comprada por el cacique del pueblo, nunca investigó a fondo. Se habló de una fuga de gas, de una caldera que explotó, pero nunca hubo un informe oficial, nunca hubo nombres. Todo se barrió bajo la alfombra. Podría ser que este lugar no solo esté embrujado, sino que sea la escena de un crimen sin resolver, un crimen que alguien, o algo, no quiere que se olvide. Decido moverme. No puedo quedarme aquí esperando. La única salida es hacia arriba, hacia la fuente del sonido. Camino pegado a la pared usando las manos para guiarme. El tacto del yeso frío y húmedo es repulsivo. Cada pocos pasos, me detengo a escuchar. El arrastre de la cadena ha cesado. Ahora solo hay silencio, roto por el zumbido persistente y el goteo de agua en algún lugar lejano. Llego a la base de las escaleras. El pasamanos de hierro está helado. Subir esas escaleras se siente como ascender al patíbulo. Cada escalón cruje bajo mi peso, anunciando mi presencia a lo que sea que me espere arriba. Mi boca está seca. Rezo un Padre Nuestro en silencio, las palabras torpes y oxidadas en mi mente, después de tantos años de no usarlas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Buscando una historia? ¿O buscando la absolución por no haberle creído a mi hijo? Quizás ambas cosas son la misma. A mitad de la escalera, mi linterna, que había guardado en el cinturón, se enciende sola. No la toqué. Simplemente cobró vida, su haz de luz apuntando directamente a la pared del descanso. Y en la pared, escrito con lo que parece ser óxido o sangre seca, hay un solo nombre. Miguel, el nombre de mi padre. El nombre que le puse a mi primer hijo, el que perdí por una fiebre hace 45 años. Un nudo de hielo se forma en mi estómago. Esto no es una coincidencia. Esto es un mensaje. Y lo que vi al final de ese pasillo, cuando el haz de luz se movió, cambiaría mi destino para siempre. El sonido de una respiración entrecortada y un zumbido que aumenta en intensidad y frecuencia, volviéndose casi un chirrido agudo. De repente, un portazo violento y el bloque termina. Locutor. Voz más tensa, hablando en susurros. Última hora, desde el corazón de la pesadilla. Estoy en el pasillo del segundo piso. La puerta del fondo se cerró de golpe. No fue el viento. Fue un acto de voluntad. La luz de mi linterna parpadea, inconstante, como si la energía de este lugar la estuviera devorando. El nombre en la pared, Miguel, sigue ahí, mirándome. ¿Cómo es posible? Mi hijo Miguel murió a los 5 años. Nunca pisó esta escuela. ¿Es una trampa de mi propia mente? ¿Una alucinación provocada por el estrés y este maldito zumbido? Pero se siente tan real. El frío, el olor, el miedo. Camino despacio, con el corazón martillándome las costillas. Las aulas de este piso están en peor estado que las de abajo. Los pupitres están apilados en las esquinas, como si se hubieran arrinconado para protegerse de algo. Hay dibujos infantiles pegados en las paredes, descoloridos y cubiertos de moho. Dibujos de soles, de casas, de familias. Pero en algunos las figuras humanas no tienen rostro. Son solo siluetas negras. Un escalofrío me recorre la espalda. En medio del pasillo, encuentro una fuente de esperanza inesperada, aunque retorcida. Es un viejo diario de conserje tirado entre los escombros. La portada de cuero está agrietada, pero el interior está sorprendentemente intacto. El nombre en la primera página es Benigno Campos. Lo abro con manos temblorosas. Las últimas entradas son de octubre de 2003, justo antes de que cerraran la escuela. Leo a la luz temblorosa de mi linterna. Al principio son anotaciones mundanas. Se tapó el baño de niñas. Falta cloro para la alberca. Reparar la campana. Pero a medida que avanzo el tono cambia.
Benigno empieza a describir los mismos fenómenos que yo estoy viviendo. Octubre 12, 2003. El zumbido otra vez. Más fuerte hoy. Viene del sótano de Calderas. El director dice que son las tuberías viejas, pero yo sé que no es eso. Este sonido se siente vivo. Octubre 15, 2003. Los niños se quejan de un hombre malo en el baño del segundo piso. Dicen que les susurra cosas. La maestra de tercero, la señorita Sofía, dice que es la imaginación de ellos, pero yo la vi salir de ahí pálida como un fantasma. Octubre 19, 2003. Las puertas se cierran solas. Anoche la puerta de la biblioteca me dejó encerrado por 2 horas. Tuve que romper una ventana para salir. Cuando se lo conté al director me amenazó. Me dijo que si seguía con mis historias de viejas, me correría sin liquidación. Hay algo que él sabe, algo que todos temen. Benigno Campos, un aliado inesperado desde el pasado, un testigo que corrobora mi locura, pero leer sus palabras también trae un riesgo oculto. Si él sabía tanto, ¿dónde está ahora? ¿Por qué nunca habló? Su diario es una pieza de un rompecabezas, pero también es un mapa hacia un peligro que quizás le costó todo. Sigo leyendo, devorando sus últimas palabras. Su caligrafía, antes firme y clara, se vuelve un garabato casi ilegible. Desesperado. Octubre 22, 2003. Lo vi. No es un fantasma. Es algo peor. Estaba en el sótano, junto a la caldera vieja. No tenía cara. Era solo una sombra con forma de hombre, pero alta, muy alta. Y el zumbido venía de él. Intenté correr, pero la puerta se cerró. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchándolo moverse. No sé cómo salí. No recuerdo nada. Solo desperté en mi casa, con lodo y sangre en las manos. Sangre que no era mía. Esta es la última entrada. Después solo páginas en blanco. ¿Qué le pasó a Benigno? ¿Se volvió loco? ¿O lo silenciaron? El diario se siente pesado en mis manos, como si contuviera no solo palabras, sino el peso de un alma aterrorizada. De repente escucho un susurro. Justo detrás de mí. Es la voz de un niño, clara como el cristal. Ayúdame. Me doy la vuelta de golpe, barriendo el pasillo con la luz de la linterna. No hay nadie. El pasillo está vacío. Pero el susurro fue tan real. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Correr? ¿Gritar? Yo hice lo único que sé hacer. Hablar. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz temblando a pesar de mí. ¿Cómo te llamas? El silencio fue la única respuesta. Un silencio pesado, denso. Pero entonces, la puerta del aula de la que parecía venir la voz, el salón de tercero, se abrió con un leve chirrido. Una invitación. El diario de Benigno mencionó a la maestra de tercero, la señorita Sofía, y a los niños que se quejaban de un hombre malo. Estoy en el centro de la historia. El miedo es una corriente helada en mis venas, pero la curiosidad, la necesidad de saber, es un fuego que la combate. Agarro el diario con fuerza y camino hacia el umbral de esa aula. Sé que estoy cayendo en una trampa, que cada paso que doy me aleja más de la seguridad y de la cordura, pero la voz de ese niño sonaba tan perdida, tan real. Jamás imaginé que esas palabras, ayúdame, me costarían todo lo que amaba. Entro al salón. La puerta se cierra detrás de mí, y en el pizarrón, escrito con tiza, hay otro mensaje esperándome. No es una palabra, es un dibujo de una familia, un padre, una madre, un niño pequeño. Y junto a ellos, una figura alta, oscura y sin rostro. Se escucha el sonido de una tiza escribiendo sobre un pizarrón, un sonido lento y chirriante. El zumbido metálico regresa, más bajo pero constante, y el bloque termina. Locutor. Voz quebrada por la tensión, casi un murmullo. El aire en esta aula es gélido. La puerta está sellada. Estoy en el salón de tercer grado, el que mencionó Benigno en su diario. El dibujo en el pizarrón es grotesco. La familia feliz y a su lado, esa sombra que los acecha. Mi linterna ilumina los pequeños pupitres, algunos con cuadernos abiertos, como si los alumnos hubieran salido corriendo a media lección. En uno de ellos, veo un nombre en la portada. Mateo. Mi Mateo. No, no puede ser. Mi hijo se llama Mateo, sí, pero él estudió en la capital, nunca aquí. Es una cruel coincidencia. O este lugar está jugando conmigo, extrayendo mis peores miedos.
mis más profundas heridas, y usándolas en mi contra. Me acerco al pupitre. El cuaderno está abierto en una plana de caligrafía. Mi papá es mi héroe. La misma frase que mi Mateo escribió en un dibujo que todavía conservo en mi cartera. Siento que las rodillas me van a fallar. Esto es un ataque personal, una tortura psicológica. Y entonces, la traición, el dolor más profundo. Mi celular, que había estado sin señal desde que llegué, vibra en mi bolsillo. Un mensaje de texto. Es de mi esposa, Elena. Mi corazón da un salto de alegría, un ancla a la realidad en medio de esta locura. Pero lo que leo me destroza. Arturo, no puedo más. He vaciado nuestras cuentas. Me voy con los niños a casa de mi hermana en Guadalajara. Tu abogado te contactará. Tu obsesión con esa escuela ha destruido a esta familia, igual que destruyó tu carrera. No nos busques. El teléfono se me cae de las manos y se estrella contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose es el sonido de mi vida haciéndose pedazos. Ella se ha ido. Se llevó a mis nietos. Vaciado las cuentas. Todo. Por venir aquí. Por tratar de entender a nuestro hijo. Por buscar una verdad que nadie más quería ver. El dolor es un cuchillo al rojo vivo en mi pecho. Me doblo, sin aire. El zumbido en mi cabeza se convierte en un rugido ensordecedor. Las paredes del aula parecen encogerse, acercarse a mí. La figura sin rostro del pizarrón parece reírse. He perdido. Lo he perdido todo. En medio de mi agonía, escucho un sonido. La vieja radio de intercomunicación de la escuela montada en la pared cobra vida con un estallido de estática. Sonido de estática fuerte, luego se aclara un poco, y de ella sale una voz distorsionada, como de ultratumba, pero es la voz de un hombre. Siempre fuiste un necio, Vargas. Te lo advertí, te dije que dejaras el pasado en paz. Algunas tumbas es mejor no profanarlas. Reconozco esa voz. A pesar de la distorsión, la reconocería en el infierno. Es Ramiro Fuentes, el antiguo director de esta escuela. El hombre que, según el diario de Benigno, lo amenazó. El hombre que ahora es un pilar de la comunidad. Un empresario respetado, dueño de media comarca. Fuentes. Mascullo. Mi voz rota. ¿Eres tú? Como... Hay tecnologías que un viejo como tú no entendería. Pero eso no importa. Lo que importa es que estás donde no debes. Y sabes cosas que no deberías. Benigno también era un curioso. Mira cómo terminó. ¿Qué le hiciste a Benigno? Grito la rabia reemplazando al dolor por un instante. Él tuvo un accidente. Un terrible y desafortunado accidente en el sótano de las calderas, igual que los niños. La confesión. Fría. Descarada. Los niños. No fue uno. Fueron varios. El aire se vuelve aún más frío. El susurro que escuché. Ayúdame. No era uno. Eran ellos. ¿Qué niños, Fuentes? ¿De qué estás hablando? El cierre fue por fallas estructurales. La radio ríe, un sonido horrible, metálico. La versión oficial. Siempre tan apegado a la versión oficial, Arturo. Pero tú sabías que había más, ¿verdad? Por eso volviste. El accidente de la caldera fue real, pero no fue un accidente. Y no hubo fuga de gas. Alguien fue descuidado. Alguien silenció a los únicos testigos, niños pequeños, y un conserje demasiado curioso. El pueblo necesitaba olvidar. Yo les di paz. Les di prosperidad, un pequeño sacrificio por un bien mayor. Un sacrificio. Llamó a la muerte de niños inocentes un sacrificio. La bilis me sube por la garganta. Este monstruo no solo encubrió una tragedia, la provocó, y la sombra sin rostro, ¿es una manifestación de esa maldad? ¿O es algo más? ¿Algo que fue atraído por ella? Me siento en el suelo, derrotado. Mi familia me ha abandonado. Estoy atrapado en una tumba de concreto, hablando con un asesino a través de una radio fantasma. He perdido. La pérdida es absoluta. Ya no me queda nada por lo que luchar. El zumbido se intensifica, y la luz de mi linterna finalmente muere, sumiéndome en una oscuridad total y absoluta. Y en esa oscuridad, escucho pasos acercándose al aula, pasos lentos, pesados, y el arrastrar de una cadena. La verdad revelada en este instante rompió todo lo que yo creía, no solo sobre este lugar, sino sobre la naturaleza del mal, y cuando la puerta del aula se abrió, supe que ya no había marcha atrás. El sonido de una puerta de aula abriéndose muy lentamente,
con un chirrido prolongado y tortuoso. El zumbido es ahora un pulso rítmico, como un latido de corazón metálico. Fin del bloque. Locutor. Voz baja, resonante, llena de una calma sombría. En la oscuridad total, el sonido es el rey. Y lo que escuché no eran los pasos de un hombre, era el crujido de algo pesado, algo que no caminaba, sino que se arrastraba. La puerta del aula se abrió por completo, y una silueta se recortó en el umbral, apenas visible contra la tenue luz de la luna que entraba por el pasillo. Era alta, anormalmente alta, casi tocando el marco de la puerta. No tenía una forma definida, era como humo negro solidificado, y de ella emanaba el zumbido. Era la fuente, la sombra que dibujaron los niños, la entidad que describió Benigno, la encarnación del horror de este lugar. No se movió, solo se quedó ahí, observándome en la oscuridad. Y en ese momento, extrañamente, mi miedo se desvaneció. Cuando lo has perdido todo, tu carrera, tu familia, tu dinero, tu propia concepción de la realidad, el miedo se convierte en un lujo que ya no puedes permitirte. Lo único que me quedaba era la verdad. Decidí exponerme. Saqué el pequeño zapato de niño que encontré en el vestíbulo y lo sostuve en alto, aunque no podía verme. ¿Es esto lo que buscas?, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Pertenecía a uno de ellos? La figura se movió. Se inclinó como si estuviera examinando el objeto en mi mano. El zumbido bajó de intensidad, cambiando de tono a algo que podría interpretarse como curiosidad o tristeza. La radio de Fuentes había enmudecido. Estábamos solo yo y la manifestación de la tragedia. Fue entonces cuando recordé un detalle del diario de Benigno. Sangre en mis manos. Sangre que no era mía. Benigno no fue asesinado por Fuentes. Al menos no directamente. Fue usado. Esta cosa, esta sombra, se aferró a él. Lo usó para dejar ese mensaje, para escribir el nombre en la pared. Es un eco de dolor tan potente que ha adquirido una forma casi física. No es el mal, es la consecuencia del mal. ¿Alguien cercano te ha traicionado así? La pregunta resuena en mi mente. Elena, mi esposa. Su traición se sentía como una herida mortal. Pero comparada con la traición de Fuentes a su comunidad, a esos niños, a sus padres, mi dolor personal se sentía pequeño, egoísta. Él los mató y luego construyó su imperio sobre sus huesos, obligando a todo un pueblo a ser cómplice con su silencio. Esta sombra no es el monstruo es Ramiro Fuentes, y en esa revelación, en la exposición de esa verdad oculta, encontré mi propósito. Ya no se trataba de mí, ya no se trataba de mi hijo Mateo, ni de mi carrera, ni de mi familia rota. Se trataba de ellos, de los niños sin nombre, del conserje olvidado. Se trataba de darles voz. Hice algo instintivo. Encendí mi grabadora Marantz, que aún tenía batería. La aguja del búmetro se disparó al máximo, temblando violentamente con el zumbido de la criatura. Puse el micrófono en el suelo apuntando hacia la puerta. «Hablen», dije, dirigiéndome no a la sombra, sino al aire vacío a su alrededor. «Soy Arturo Vargas. Soy reportero. Mi trabajo es contar historias. Cuenten la suya. Denme sus nombres. Yo seré su voz». Por un largo momento no pasó nada. La sombra permaneció inmóvil. El zumbido era su única respuesta. Pensé que había fallado, que me había hundido por completo en la locura. Pero entonces, a través de la estática de mi grabadora, una voz diminuta, apenas un susurro, se materializó. «Miguel». Mi corazón se detuvo. El nombre en la pared. «No fue tu culpa», continuó el susurro. No era el niño perdido. Era una voz que yo conocía. ¿Qué estaba pasando? La voz de mi padre. Era la sombra un conducto, un amplificador de las almas atrapadas aquí, y también de las que yo llevaba en mi corazón. Y luego, otras voces. Voces de niños. Susurraban nombres. Sofía. Javier. Liliana. Benigno. Nombres. Los nombres de las víctimas. Se estaban presentando. Estaban confiando en mí. La sombra en la puerta pareció disminuir en tamaño, volverse menos densa, como si al liberar esos nombres, una parte de su carga se aliviara. La verdad, me di cuenta, no era solo un conjunto de hechos.
Era un acto de reconocimiento, de nombrar lo que ha sido silenciado, de mirar el horror a la cara y llamarlo por su nombre, y el nombre del horror era Ramiro Fuentes. Mi reflexión emocional se transformó en una resolución de acero. Saldría de aquí. No sabía cómo, pero lo haría. Y expondría a Fuentes, no con acusaciones de fantasmas, sino con los crímenes que había confesado. Mi teléfono estaba roto, pero la tarjeta SIM podría estar intacta. Y esta grabación era mi prueba. La prueba de que el mal es real, pero la memoria de los inocentes es más fuerte. La sombra se disipó por completo, dejando el umbral vacío. Y al instante, la puerta del aula se desbloqueó con un clic audible. La salida estaba abierta, pero la salida de la escuela era solo el principio. La verdadera confrontación estaba por comenzar. El zumbido metálico se desvanece por completo, siendo reemplazado por el sonido débil y lejano de una sirena de policía. El bloque termina con esa nota de una intervención inminente del mundo exterior. Locutor. Voz grave, cansada pero firme. La calma que siguió a la desaparición de la sombra fue más inquietante que el caos. El zumbido se había ido. El silencio en la escuela era ahora el de una tumba ordinaria, no el de un purgatorio resonante. La puerta del aula estaba abierta, una invitación a un mundo que ya no era el mío. El mundo donde mi esposa me había dejado, donde era un periodista acabado y un padre fracasado. El orden de mi vida, ese castillo de naipes que había construido durante casi 70 años, se había derrumbado por completo. Salí del aula y caminé por los pasillos ahora silenciosos. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, tiñendo el polvo y la decadencia con tonos grises y melancólicos. La escuela ya no se sentía amenazante, solo inmensamente triste. Era un mausoleo de futuros robados. Recogí mi teléfono roto del suelo. La pantalla estaba destrozada, pero recé para que la tarjeta de memoria, donde se almacenaban los mensajes, estuviera a salvo. Y mi grabadora, mi fiel Marantz, la apagué con reverencia. Contenía los susurros de los muertos, la confesión de un monstruo. Era mi única arma. Al llegar al vestíbulo, vi la puerta principal entreabierta. Pude haber salido corriendo, huir de San Silvestre y no mirar atrás. Pero, ¿a dónde iría? ¿Y con qué propósito? La sirena que había escuchado a lo lejos se hacía más fuerte. Alguien me había reportado. Quizás la mujer que me llamó al principio, preocupada por mi silencio. O quizás el propio Fuentes tratando de deshacerse de mí, entregándome a la policía local que seguramente tenía en el bolsillo. Mi credibilidad estaba por los suelos. Un viejo loco encontrado en una escuela abandonada, hablando de fantasmas y conspiraciones. Era el final perfecto para la broma en que se había convertido mi vida. Me senté en los escalones de la entrada, esperando. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Me sentía como un soldado después de una larga batalla, demasiado agotado para celebrar la supervivencia. Vi la patrulla acercarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. De ella bajaron 2 oficiales, uno joven, con cara de novato, el otro mayor, con una barriga prominente y una mirada de hastío. Era el jefe de policía, Armando Herrera, un hombre que había estado en el cargo desde antes del cierre de la escuela, un hombre en la nómina de Ramiro Fuentes. Vargas, dijo sin sorpresa en su voz. Sabía que eras tú. No aprendes, ¿verdad? Allanamiento de morada. Vandalismo. Vas a pasar un buen rato en el calabozo, viejo. Tengo la confesión de Fuentes, Armando. Dije, mi voz ronca, grabada. Confesó el asesinato de los niños y de Benigno Campos. Herrera soltó una carcajada. ¿Y quién te va a creer? ¿Un juez? Estás acabado, Arturo. Eres la comidilla del pueblo. El viejo reportero que perdió la cabeza. Dame esa grabadora. Se acercó para quitármela, pero yo la apreté contra mi pecho. No, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Esta grabación no te pertenece. Le pertenece a ellos. El oficial más joven me miró con una mezcla de lástima y confusión. Pude ver la duda en sus ojos. Él era de una generación que no recordaba la escuela en funcionamiento. Para él, solo era una ruina llena de leyendas. Pero algo en mi convicción pareció tocarlo. ¿Habrías tenido el valor de seguir? Me hago esa pregunta ahora. En ese momento,
Frente a la ley corrupta, sin nadie en el mundo que me apoyara, hubiera sido fácil rendirse, dejar que me llevaran, que destruyeran la cinta, que enterraran la verdad para siempre. Pero entonces pensé en el zapato de niño en mi bolsillo, en el diario de Benigno, en los susurros. Rendirse no era una opción, era traicionarlos. Y a mí mismo. Mi esposa me había llamado obsesionado. Y tenía razón. Estaba obsesionado. Obsesionado con la justicia. Una justicia que este mundo parecía haber olvidado. La sociedad que yo conocía, con sus reglas y su orden, se había roto para mí. Y en su lugar, había encontrado una nueva ley. Una ley más antigua. La de dar voz a los que no la tienen. Herrera perdió la paciencia. Me agarró del brazo con fuerza. Por las buenas o por las malas, Vargas. Pero antes de que pudiera arrebatarme la grabadora, el joven oficial intervino. Jefe, espere. Déjelo hablar. Escuchemos la cinta. Herrera lo miró con furia. ¿Estás cuestionando mis órdenes, novato? No, señor. Pero mi abuela... Ella perdió a una hermana en esa escuela. Nunca encontraron el cuerpo. Dijeron que se había fugado con la familia a otro estado. Mi abuela nunca lo creyó. Quizás este hombre tiene respuestas. Un silencio tenso se apoderó de la escena. El jefe de policía, el joven oficial y el viejo loco. Un microcosmos de la lucha entre el poder corrupto, la duda incipiente y la verdad desesperada. Herrera me miró, sus ojos calculando. Sabía que si forzaba la situación frente a su subordinado, podría generar preguntas incómodas. Soltó mi brazo. Sube a la patrulla, Vargas. Iremos a la comandancia. Y traerás tu evidencia. Vamos a ver qué tan loco estás. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin. No habían destruido la cinta. Me habían dado una audiencia, aunque fuera hostil. Mientras me llevaban, miré por última vez la fachada de la escuela primaria Benito Juárez. Ya no veía un edificio embrujado. Veía un monumento al silencio. Y supe que mi trabajo apenas comenzaba. La caída de mi viejo mundo había sido brutal, pero en sus ruinas, algo nuevo estaba naciendo. Una misión, y una fe inquebrantable en que la verdad, por más profundo que la entierren, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sonido de una puerta de patrulla cerrándose, el motor arrancando y alejándose. La sirena ahora está apagada. El bloque termina en un silencio expectante. Locutor. Voz con una nueva gravedad. La de un hombre con una misión. La comandancia de San Silvestre no era más que una pequeña casa de adobe con barrotes en las ventanas. Me metieron en una celda que olía a orines y desesperación. El jefe Herrera me quitó la grabadora. La vamos a analizar como evidencia, dijo con una sonrisa burlona. Sabía que su intención era borrarla, destruirla. Me senté en el catre de metal, el frío traspasando mi ropa, y por primera vez en muchas horas, me permití sentir el peso de mi soledad. Sin familia, sin dinero, sin credibilidad. Encarcelado por un policía corrupto al servicio de un asesino. Era el punto más bajo de mi vida. Fue en ese abismo, en esa oscuridad total, donde encontré una luz inesperada. No fue una luz divina ni una aparición. Fue la memoria de las palabras de mi padre, el primer Miguel, el que da nombre a la inscripción en la pared de la escuela. Él era un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda. Mijo, me decía, el árbol más fuerte no es el que nunca se dobla, sino el que se levanta una y otra vez después de la tormenta. En mi desesperación, comencé a hablar con él, en el silencio de mi celda, no como un rezo, sino como una conversación con un viejo amigo. Le conté de la escuela, del zumbido, de los nombres, de la confesión de fuentes, y le pregunté qué hacer. Por supuesto, no hubo respuesta, pero el simple acto de verbalizarlo, de ordenar los hechos, me dio claridad. Ramiro Fuentes no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso, un hombre con poder, con dinero, pero también con miedo. Miedo de que su imperio, construido sobre una mentira, se derrumbara. Mi liderazgo, si es que podía llamarlo así, no vendría de gritarle al mundo sobre apariciones. Vendría de usar las herramientas que había perfeccionado durante 40 años, la investigación, la evidencia y la palabra. Mi mente,
por años aletargada por la rutina y la decepción, se encendió. La tarjeta de memoria del teléfono, el mensaje de Fuentes por la radio de la escuela. ¿Podría haber dejado algún rastro digital? Era improbable, pero no imposible. El diario de Benigno. Estaba en el bolsillo de mi chamarra que me habían quitado y arrojado a un rincón. Si pudiera recuperarlo, y lo más importante, la gente del pueblo. El joven oficial, el nieto de la mujer que perdió a su hermana. Había grietas en el muro de silencio que Fuentes había construido. Solo necesitaba una palanca para ensancharlas. Mi fe no era en un Dios lejano, sino en la decencia humana que, aunque enterrada bajo capas de miedo y complicidad, aún debía existir en algún lugar de San Silvestre. Pasaron las horas. Nadie vino a verme. No me dieron agua ni comida. Intentaban quebrarme. Pero cada minuto que pasaba mi resolución se hacía más fuerte. Comencé a reconstruir la historia en mi mente. La caldera. Fuentes dijo que el accidente fue real. Eso significaba que debía haber registros, informes de mantenimiento, quizás un técnico que fue silenciado o comprado. Los niños. ¿Cuántos desaparecieron realmente en esa época? El oficial joven mencionó a la hermana de su abuela. Debía haber otras familias. Familias que aceptaron la mentira oficial pero que en sus corazones siempre dudaron. Mi celda se convirtió en mi nueva sala de redacción. Usé un clavo suelto para rascar notas en la pared de adobe. Nombres, fechas, preguntas, conexiones. Estaba construyendo un caso. Al anochecer la puerta de la celda se abrió. Era el oficial joven. Su nombre era Ricardo. Me trajo un plato de frijoles y un vaso de agua. El jefe Herrera salió del pueblo. Dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Fue a ver al señor Fuentes. Por supuesto que sí, respondí. A recibir sus órdenes. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego, me miró. Mi abuela se llama Consuelo. Su hermana era Sofía. Tenía 8 años. La maestra del salón de tercero también se llamaba Sofía. ¿Es una coincidencia? No hay coincidencias en este lugar, Ricardo. Los nombres que escuché en la grabadora, uno de ellos era Sofía. Los ojos del joven policía se llenaron de lágrimas. Quiero escuchar esa cinta, señor Vargas, antes de que el jefe regrese y la destruya. Era el momento que había estado esperando. La primera grieta se abría. La grabadora está en el cajón del escritorio de Herrera. La llave está en el tablero de la entrada. Ricardo asintió, una decisión formándose en su rostro. Espere aquí, dijo, y salió, cerrando la puerta sin poner el cerrojo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O era el nacimiento de un aliado? Minutos que parecieron horas pasaron. Finalmente, Ricardo regresó con mi grabadora. Tenemos poco tiempo, dijo. Puse play. Y en el silencio de la comandancia, las voces de los niños llenaron el aire. Sofía, Javier, y luego Liliana, la voz distorsionada pero inconfundible de Ramiro Fuentes confesando sus crímenes. Ricardo escuchaba, pálido, su mano en la culata de su pistola. Cuando la cinta terminó, un silencio sepulcral llenó la habitación. Ricardo estaba temblando, no de miedo sino de rabia. Ese monstruo ha estado yendo a la casa de mi abuela cada Navidad por 20 años, llevándole una despensa, fingiendo ser un benefactor. La sabiduría de mi padre resonó de nuevo. La tormenta había pasado, y un árbol joven, Ricardo, se estaba negando a permanecer doblado. Se levantó, con una nueva luz en sus ojos. Usted no es un loco, señor Vargas. Es el único cuerdo en este maldito pueblo. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta no era, ¿qué va a hacer usted? Era, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya no estaba solo. El líder que había emergido en la soledad de la celda, ahora tenía su primer seguidor. Y juntos, íbamos a enfrentar al sistema. Se escucha el clic del botón de stop de la grabadora, seguido de un silencio cargado de tensión y determinación. Fin del bloque. Locutor. Voz firme, estratégica. La noche en San Silvestre se convirtió en nuestro cuartel general. Con Ricardo como mi aliado dentro del sistema, el juego había cambiado. Ya no era yo contra el mundo. Éramos nosotros contra Ramiro Fuentes. Nuestra primera confrontación no sería con la fuerza, sino con la verdad, diseminada como semillas en un campo que había sido estéril por demasiado tiempo. Fuentes controla a Herrera y al juez local,
Le expliqué a Ricardo en la penumbra de la comandancia. Ir por la vía legal directa es un suicidio. Nos enterrarán en papeleo y tecnicismos hasta que la historia se enfríe. Tenemos que crear una crisis de confianza. Tenemos que poner a Fuentes a la defensiva. Mi plan era simple y arriesgado. Usaríamos la tecnología contra el tirano. Necesito mi teléfono, Ricardo, y una computadora con acceso a Internet. Ricardo consiguió una vieja laptop de la oficina, y con manos expertas, logró extraer la tarjeta de memoria de mi celular destrozado. Milagrosamente, estaba intacta. El mensaje de texto de mi esposa estaba ahí, un doloroso recordatorio de mi pérdida personal, pero debajo de él, en la memoria caché, encontré un fragmento de la comunicación de Fuentes. No era mucho, solo una ráfaga de datos corruptos, pero contenía una firma digital que podía ser rastreada hasta una de sus empresas. Era la primera hebra de la soga. Nuestro siguiente paso fue digitalizar la grabación de la Marantz. La confesión, el arma principal. Ricardo, con el conocimiento de un joven de su era, lo hizo rápidamente. Subimos el archivo de audio a una plataforma anónima en la nube. Ahora, la evidencia era inmortal. No podía ser destruida. Ahora, la ofensiva, dije sintiendo la vieja adrenalina del periodismo de investigación recorrer mis venas. Vamos a escribir un comunicado, no firmado por mí, sino por un grupo de ciudadanos preocupados por la verdad de San Silvestre. Lo enviaremos por correo electrónico y por WhatsApp a cada persona del pueblo cuyo contacto podamos encontrar, y lo filtraremos a los medios estatales y nacionales. Pasamos las siguientes horas redactando el texto. No hablaba de fantasmas ni de zumbidos. Hablaba de hechos. Comunicado a la comunidad de San Silvestre, durante 20 años, se nos ha dicho que el cierre de la escuela primaria Benito Juárez fue debido a fallas estructurales. Hoy, nueva evidencia sugiere que fue el escenario de una tragedia encubierta. Tenemos en nuestro poder una grabación de audio, donde el empresario Ramiro Fuentes admite su participación en la muerte de varios niños y del conserje Benigno Campos, a quienes califica como un pequeño sacrificio. Exigimos que la Fiscalía del Estado abra una investigación inmediata e independiente. Adjuntamos un fragmento del audio. La confesión completa será liberada si las autoridades no actúan en 24 horas. Adjuntamos solo 10 segundos del audio. La parte donde Fuentes decía, un pequeño sacrificio por un bien mayor, era suficiente para encender la pradera. Ricardo usó la base de datos de licencias de conducir para obtener una lista de celulares y correos. A las 5 de la madrugada, con un solo clic, lanzamos la bomba. Y esperamos. La confrontación había comenzado, no en una calle, sino en el ciberespacio. La respuesta fue casi inmediata. Primero, silencio. Luego, un goteo de mensajes. Personas preguntando si era una broma. Luego, el goteo se convirtió en un torrente. Mi tío trabajó en la construcción de la nueva plaza de Fuentes. Siempre dijo que esa tierra estaba maldita. Yo recuerdo a Benigno. Era un buen hombre. Desapareció sin más. Su esposa murió de pena. Mi prima Liliana era una de las niñas que se mudó ese año. Mis tíos recibieron una fuerte suma de dinero de un benefactor anónimo para empezar de nuevo en otro lado. Siempre nos prohibieron hablar de ella. El muro de silencio no se estaba agrietando. Se estaba derrumbando. Familias enteras que habían cargado con el peso de la duda por 2 décadas estaban empezando a conectar los puntos. A las 6 de la mañana, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Arturo. Soy Mateo. Mi corazón se detuvo. Su voz. ¿Mateo? ¿Cómo? Me llegó el correo, papá. Y el audio. Lo enviaron a mi trabajo. Todo el mundo está hablando de esto. ¿Es verdad? Lo que decías de la escuela. Es verdad, hijo. Todo. Hubo un largo silencio en la línea. Pude escucharlo respirar, procesando la enormidad de todo. Papá, lo siento. Por no creerte. Por haberme ido. Fui un cobarde. No, hijo. Yo fui el necio por no haberte escuchado antes. Tomo el primer vuelo a la capital y de ahí rento un coche. Llego esta noche. No estás solo. Colgué el teléfono. Las lágrimas corriendo por mi rostro. Había perdido una familia, pero estaba recuperando a mi hijo. La confrontación con Fuentes me había devuelto algo invaluable. El respeto de mi propio hijo. A las 7, el jefe Herrera regresó. Su rostro,
Era una máscara de furia. Entró a la comandancia y vio a Ricardo y a mí junto a la computadora. «¿Qué han hecho?», rugió. «Justicia», respondió Ricardo poniéndose de pie, su mano descansando sobre su arma. «Y se acabó, jefe. El pueblo sabe. Los medios saben. Se acabó el reinado de terror de Fuentes». Herrera sacó su pistola. «¿Crees que un par de mensajitos van a detenerlo? Nos va a enterrar a todos». «No, si nosotros lo enterramos a él primero», dije, mi voz tranquila. «Es tu decisión, Armando. ¿Te hundes con el barco o te conviertes en testigo?». La confrontación final no era con la sombra, era con los hombres que le habían dado poder. Herrera nos miró, su arma temblando en su mano, su mundo desmoronándose. Afuera, los primeros rayos del sol iluminaban la plaza del pueblo, y en la plaza, la gente comenzaba a reunirse. Primero una docena, luego 50, luego 100, atraídos por el mensaje, por los rumores, por la esperanza de una verdad que les habían negado por demasiado tiempo. La batalla por San Silvestre había comenzado. Se escucha el murmullo creciente de una multitud afuera, un sonido de descontento y anticipación. El bloque termina con la tensión de un enfrentamiento inminente. Locutor, voz de un estratega en la víspera de la batalla final. La multitud en la plaza era un mar de rostros marcados por el tiempo y el secreto. Abuelos, madres, hijos de los que habían desaparecido. No gritaban, no había violencia. Era una vigilia silenciosa y potente. Estaban allí, frente a la comandancia, esperando respuestas. Herrera, atrapado entre la furia de Fuentes y la presión del pueblo, se derrumbó. Bajó el arma y se sentó derrotado. «Todo está en la bitácora vieja», murmuró. «La original, la de 2003. Fuentes me hizo desaparecerla, pero no la destruí. La tengo escondida en mi casa. Era la pieza que faltaba. El registro oficial de las denuncias de desaparición, de las investigaciones superficiales. La prueba de la complicidad del sistema. Ricardo fue a buscarla. Yo me quedé con Herrera, grabándolo todo con mi Marantz. Su confesión detallando cómo Fuentes lo había sobornado, amenazado, y cómo juntos habían construido la mentira. El sistema de poder se estaba devorando a sí mismo desde adentro. Ahora teníamos que prepararnos para el final. Fuentes no se quedaría de brazos cruzados. Era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. Mi plan para el final no era de venganza, sino de redención. Para el pueblo, para las almas de la escuela, y en cierto modo para mí. La gente necesita un acto simbólico, Ricardo. Le dije cuando regresó con la bitácora. Necesitan reclamar lo que es suyo, la escuela. Mi plan era convocar a todo el pueblo a una marcha pacífica desde la plaza hasta la entrada de la escuela abandonada, no para entrar, sino para pararse frente a ella y honrar la memoria de los perdidos. Sería un acto de desafío y de sanación, y en el clímax de esa reunión, liberaríamos la grabación completa de la confesión de Fuentes para que todos la escucharan. Usaríamos un altavoz potente, para que su voz resonara por todo el valle. Lo expondríamos en el lugar de sus crímenes. Ricardo usó las redes sociales y el sistema de alerta del pueblo para difundir la convocatoria. Vigilia por la verdad. Hoy al mediodía, frente a la vieja escuela. Traigan una vela y el recuerdo de los que perdimos. El mensaje era simple, poderoso. Mientras tanto, yo tenía una tarea más personal. Llamé a la mujer que me había contactado al principio, la abuela del niño asustado. «Señora, soy Arturo Vargas. Quiero que esta tarde, su nieto y los otros niños que han visto cosas en la escuela, sean los primeros en colocar una flor en la puerta. Los niños son los que empezaron esto. Ellos deben ayudarnos a terminarlo». La mujer lloró al otro lado de la línea. «Gracias, señor Vargas. Dios lo bendiga». Le devolvió la voz a nuestros niños y a nuestros muertos. La tensión en San Silvestre era palpable. Camionetas de noticieros estatales habían comenzado a llegar, atraídas por la historia que se había vuelto viral. Fuentes estaba sitiado en su hacienda, a las afueras del pueblo. Sabíamos que intentaría algo. Ricardo puso a los pocos oficiales en los que confiaba a vigilar las entradas del pueblo. La preparación para la batalla final no era con armas, sino con logística, con comunicación, con la unión de una comunidad fracturada. Mi hijo Mateo llamó de nuevo.
Estoy en la carretera, a 1 hora de distancia. ¿Qué está pasando? Veo las noticias. Estamos cambiando la historia, hijo. Apresúrate. Quiero que estés aquí para verlo. Saber que venía me dio una fuerza inmensa. Esto ya no era solo por los niños de San Silvestre. Era para demostrarle a mi propio hijo que un hombre, sin importar su edad o sus fracasos, puede levantarse y luchar por lo que es correcto. Que el propósito de una vida no se mide por los éxitos, sino por la valentía en las batallas que importan. Revisé nuestro equipo. Una bocina grande conectada a un reproductor de audio digital. La grabación, segura en múltiples dispositivos. Copias de la bitácora de Herrera, listas para ser entregadas a los periodistas de verdad, a los que no se venden. Y mi vieja Marantz, lista para grabar el sonido de la historia mientras sucedía. Me di cuenta de que mi plan de redención también era para mí. Redimir mi carrera, no volviendo a la radio, sino practicando el periodismo en su forma más pura, dándole poder a los que no tienen voz. Redimir mi papel como padre, mostrando con acciones la lección que no pude enseñar con palabras. A las 11:30, la plaza estaba llena. Cientos de personas. Ricardo se subió al techo de su patrulla. «Gracias por venir», gritó su voz amplificada por un megáfono. «Por 20 años hemos vivido con una espina en el corazón. Hoy nos la vamos a sacar. Vamos a caminar juntos hacia la escuela, en silencio, en paz. Por Sofía, por Javier, por Liliana, por Benigno, y por todos los que nos obligaron a olvidar». Un rugido de aprobación se levantó de la multitud. Y entonces, la marcha comenzó. Yo iba al frente, junto a Ricardo y la señora Consuelo, la abuela de la pequeña Sofía. Sentía el peso de cientos de almas detrás de mí, caminando juntas por primera vez, unidas por el dolor y la esperanza. La confrontación final no sería en una celda oscura ni en una oficina. Sería a plena luz del día, con todo un pueblo como testigo. Y mientras caminábamos por la calle principal de San Silvestre, el pueblo que me había visto como un loco, ahora me veía como algo muy diferente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como en casa. Nos estábamos acercando. La fachada de la escuela se veía a lo lejos. El escenario estaba listo. La hora de la verdad había llegado. Se escucha el sonido de cientos de pasos caminando sobre tierra, un murmullo de gente, y el sonido lejano de campanas de iglesia sonando al mediodía. Fin del bloque con una sensación de movimiento y propósito inexorable. Locutor. Voz cargada de emoción y solemnidad, narrando el clímax. Llegamos. Cientos de nosotros de pie frente a la reja oxidada de la escuela primaria Benito Juárez. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, pero nadie se movió. El silencio era absoluto, reverencial. Los periodistas mantenían su distancia, sintiendo la solemnidad del momento. Vi a mi hijo, Mateo, llegar y pararse al fondo de la multitud, sus ojos encontrando los míos. Me asintió, una mirada de orgullo que sanó una herida que ni siquiera sabía que tenía tan abierta. El clímax estaba aquí. No sería violento, sería un acto de pura y aplastante verdad. Ricardo y yo colocamos el altavoz en el techo de la patrulla. Conecté el reproductor. Todo el pueblo contuvo la respiración. Le hice una seña a la abuela del niño que había visto las apariciones. Él y un pequeño grupo de otros niños se adelantaron. Cada uno llevaba una flor blanca. Uno por uno, las colocaron en la reja, sus pequeñas manos tejiendo un tapiz de inocencia sobre el óxido de la negligencia. Fue un momento de una belleza y una tristeza desgarradoras. Habían sido los primeros en escuchar a los espíritus. Ahora eran los primeros en honrarlos. Cuando la última flor fue colocada, me acerqué al micrófono. «Mi nombre es Arturo Vargas», dije, mi voz resonando en todo el campo. Hace unos días entré a esta escuela buscando una historia, pero encontré mucho más. Encontré sus historias, las historias que San Silvestre fue forzado a enterrar. Hoy esas historias serán contadas, no por mí, ni por fantasmas, sino por la voz del hombre que las silenció. Hice una pausa, mi mirada recorriendo los rostros de la multitud. Vi a la señora Consuelo, a los padres, a los hermanos de los niños perdidos. Vi a un pueblo entero listo para despertar. Lo que van a escuchar es la confesión grabada de Ramiro Fuentes. Apreté el botón de play.
El audio de la grabación de Fuentes comienza a sonar a través del altavoz, claro y terrible. Benigno también era un curioso. Mira cómo terminó. Tuvo un accidente, igual que los niños. Fue un pequeño sacrificio por un bien mayor. Un grito ahogado se extendió por la multitud. El sonido de la voz de Fuentes, el gran benefactor, el hombre poderoso, admitiendo fríamente el asesinato de niños, fue una onda de choque que sacudió los cimientos del pueblo. Vi gente caer de rodillas, llorando. Otros se abrazaban, compartiendo un dolor que habían llevado en solitario durante 2 décadas. La verdad, en toda su brutalidad, los estaba liberando. Mientras la grabación continuaba, vi movimiento en el camino. 2 camionetas negras se acercaban a toda velocidad. Era Fuentes y sus matones. No iba a permitir que su imperio cayera sin luchar. La gente de la multitud formó una cadena humana, bloqueando el camino. Hombres, mujeres, ancianos, parados firmes, desarmados, protegiendo su momento de catarsis. Era la imagen de la resiliencia. Las camionetas frenaron bruscamente. Fuentes bajó de una de ellas, su rostro rojo de furia. «¡Apaguen eso!», gritó. «Son mentiras, montajes». Pero su voz fue ahogada por la suya propia, que seguía saliendo del altavoz, detallando el encubrimiento. El pueblo no le hizo caso. Solo lo miraban, con una mezcla de desprecio y lástima. El hombre que les había quitado todo ahora no era más que un rey desnudo, su poder evaporado en el aire. Fue entonces cuando llegaron las patrullas de la policía estatal, alertadas por los medios nacionales. Rodearon a Fuentes y sus hombres. El juego había terminado. Ricardo se acercó y le puso las esposas. El monstruo de San Silvestre había caído, no por una bala, sino por el peso de las voces que intentó silenciar. La resolución no fue un final feliz, sino uno justo. Fuentes y Herrera fueron a la cárcel. Se reabrieron las investigaciones y, con el tiempo, se encontraron los restos de los niños y de Benigno, en el sótano de la escuela, junto a la vieja caldera. El pueblo les dio el entierro digno que se les había negado. La escuela no fue demolida. La comunidad decidió convertirla en un centro cultural y un memorial. Un lugar donde el recuerdo no fuera de horror, sino de la valentía de un pueblo que decidió recordar. Mi vida también encontró su resolución. Mi hijo Mateo se quedó. Estamos reconstruyendo nuestra relación, día a día. Mi esposa nunca volvió y aunque me duele lo entiendo. A veces, las grietas son demasiado profundas, pero no estoy solo. He encontrado una nueva familia en la gente de San Silvestre, quienes me llaman con cariño. Don Arturo, la voz de la verdad. No volví a la radio comercial. En cambio, con la ayuda de Mateo, empecé un podcast. Un pequeño programa donde cuento las historias de los olvidados, de los silenciados. La lección de vida que me dejó esta escuela abandonada es profunda. Aprendí que la lealtad más importante no es a una empresa o a una carrera, sino a tu propia conciencia. Aprendí que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en propósito. Y aprendí que la justicia, la verdadera, no siempre viene de un tribunal. A veces viene del susurro de un niño en un pasillo oscuro, de la pluma de un conserje en un diario olvidado, y del coraje de un pueblo que decide, finalmente, dejar de tener miedo. Las apariciones, los zumbidos, las puertas que se cerraban solas. Nunca supe con certeza qué eran. ¿Fantasmas? ¿Energía residual? ¿Una histeria colectiva? Al final, no importa. Fueron un llamado a escuchar, un llamado a actuar, un llamado a la verdad. Y ese es un llamado que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos tener el valor de responder. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.